Ahí quedamos. Entonces vamos a tratar de realizar el siguiente ejercicio. Antes de comenzar, como les digo, el tema de integración por partes. Este ejercicio, calcule la integral de 2x sobre x más 3 a la cuarta. Esto, como les digo, son ejercicios de aplicación de la regla de sustitución. Son ejercicios que están planteados en el libro del profesor Jesús del Valle. Entonces vamos a comenzar. La sustitución aquí adecuada es hacer z o u a x más 3. Si eso se da, entonces dz es dx. ¿Cuál es la idea aquí, muchachos? Hacer aquí un cambio de variable y en todo lugar donde aparezca x poner z. O sea, hacer ese cambio de variable. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Comencemos con lo más sencillo. Aquí tenemos x más 3, que nosotros lo habíamos llamado z. Por tanto, aquí tendríamos z a la cuarta. Sabemos que... Me parece que está bien así. Me parece que dz es dx, entonces vamos a cambiar dx por dz. Y de esta sustitución tenemos que como z es x más 3, de aquí como z es x más 3, se tiene que x es z menos 3. Entonces esto lo vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, esto sería 2 veces x, que es z menos 3. Entonces la integral se me convierte en esa otra integral. Por tanto, esta integral sería, haciendo desarrollos... Dígame. Qué pena, sería tan amable de acercar un poco más el presentador visual. Voy a tratar de acercar el presentador visual que me lo están pidiendo. Sí, bájalo. Un momentico que lo estamos bajando un poquitico a tratar de darle mejor, más nitidez. Correcto. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Mejor? Creo que sí. Bueno, muchachos, entonces voy a tratar de desarrollar esta expresión. Esto sería igual a 2 veces integral, y voy a separar esto, z sobre z4 menos 3 sobre z4 diferencial de z. ¿Se alcanza a ver? ¿O voy a tratar de escribir más grande? Esto sería entonces 2 veces integral de dz sobre z3 menos 2 por 3, 6 veces integral de dz sobre z4. Esto sería entonces igual. Voy a escribir este z al cubo en el numerador como z a la menos 3. Esto sería entonces 2 veces integral de z a la menos 3 de z menos, y aquí tendría 6 veces integral de z a la menos 4 de z. Trato entonces de integrar estas dos expresiones, lo que es relativamente sencillo. Esto es 2. Esto sería z a la menos 3 más 1. Z a la menos 3 más 1 es z a la menos 2 sobre menos 2. Menos 6 veces. Esto sería z a la menos 4 más 1, que es z a la menos 3 sobre menos 3 más c.
arreglando esto de una forma un poquito mejor, ¿qué queda? Queda 2 sobre menos 2 da menos 1. Es decir, queda menos 1 y el z a la menos 2 lo escribo en el denominador como z2. Y aquí tengo menos por menos da más. Y 6 sobre 3 da 2. O sea, más 2. Y el z a la menos 3 lo escribo en el denominador como z al cubo, más c. Aquí el ejercicio terminó. Basta volver a hacer cambio de variables. Esto querría decir que 2x sobre x más 3. Profe, Dígame. Dígame. Que, por ejemplo, 2 integral de z sobre 3 menos 6, no es menos 3. Ajá. 2 integral de qué? Arriba, ahí. Ahí. 2 integral de dz sobre z3. Señor, menos, no es Menos menos 3. 3. Por eso, z3 la paso al numerador como z a la menos 3. ¿Correcto? No, profe, No, yo profe. digo donde tiene el menos 6, no es menos 3. Menos 3. Por eso, menos 6 aquí. ¿Por qué 6, profe? Profe, no ¿Por qué? sacó la constante. Por eso, porque 2, pero es que aquí hay un 3. Dividí z menos 3 sobre z4 como 2 veces. Z sobre z4 y 3 sobre z4. Y 2 por 3 da 6. 2 por 3 da 6. ¿Correcto? ¿Correcto? Pregunto que si correcto. Sí, profe. Sí. Bueno, fíjese que 2 por 3 da 6, por eso aquí puse el 6. Bueno, en última instancia, entonces, ¿qué queda? Queda esta expresión, queda con esta respuesta. Queda como. Voy a escribir esto que es positivo aquí de primero. 2 sobre z al cubo, y z es x más 3. O sea, x más 3 al cubo. Menos 1. Menos 1 sobre z al cuadrado, y z es x más 3. X más 3 al cuadrado más c. Entonces se resolvió ese ejercicio utilizando la reglita de sustitución. Vamos a hacer otra antes de utilizar el método de integración por partes. Acaben ahí de copiar el ejercicio. Bueno, también vamos a ver de que un rato los ejercicios que están resueltos acá en la página. Me imagino que ustedes los han visto. Muchos que obtuve de YouTube y otros que fueron grabados acá en la universidad por el programa UDI@. Vamos a hacer otra. Esto es de la regla de sustitución. Estamos repasando algo más de lo que hicimos la clase pasada. Evidentemente, como siempre ocurre con estas cosas, ustedes se tienen que ayudar con realizando ejercicios de cuenta de ustedes, porque como les he dicho, esto es como viendo aprender a nadar. Eso se ve como muy fácil, y cuando uno trata apenas de mirar se ve muy fácil. Cuando trata de hacerlo, pues traga un poquito de agua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿terminaron para copiar, para sacar la hojita? Bueno, trátenme de copiar rápido para ver otra expresión. Aquí lo que estoy utilizando en este ejercicio, tal como ocurrió en la clase pasada, es la regla de la cadena. La regla de la cadena. Bueno. Esa es la idea de esto. Bueno, muchachos, deben ser un poco ágil, porque entonces me quedo media hora viendo copiar un ejercicio. Y entonces no aprovechamos la clase como debe ser. No se aprovecha la clase como debe ser. Bueno, vamos a ver este otro. Calcule, la idea es aprovechar la clase lo más que se pueda, no correr, no.
El tiempo aquí está calculado, pero sí aprovechar los medios para avanzar en cosas que sean realmente útiles. Esta integral de x sobre raíz de x más 1 más 2. Calcular esa integral. Ese es otro tipo de integral que se puede realizar utilizando la técnica de sustitución o cambio de variable. Es evidente que no toda sustitución es adecuada. Yo voy a escribir acá la sustitución adecuada y después vamos a ver, porque eso es muy importante, porque algunas sustituciones no dan ningún resultado, que es lo que normalmente uno hace y que de pronto no cuenta, y que el estudiante hace y que de pronto no cuenta cuando está estudiando, que tiene muchos intentos frustrados, entonces las cosas no salen como uno piensa. Aquí voy a hacer la sustitución adecuada y vamos después, cuando terminemos este ejercicio, a ver por qué otras sustituciones eventualmente no funcionan. Entonces aquí hagamos sea x más 1, lo voy a llamar t al cuadrado. Es decir, voy a cambiar x más 1, que es lo que hay dentro de este radical, lo voy a cambiar por t al cuadrado. ¿Cuál sería la idea de poner t al cuadrado y no t? Eliminar de una vez este radical, porque si aquí dentro del radical queda x más 1, que es t2, la raíz de t2 sería t. Esta sustitución me va a cambiar la variable x, la variable x por la variable t. Aquí aparece x y aquí aparece t. Vamos a derivar todo esto con respecto a t. Quiere decir que la derivada con respecto a t, bueno, la derivada con respecto a t de x más 1 tiene que ser igual a la derivada con respecto a t de t2. Fíjese que a todo lo puse a derivarlo con respecto a t. Entonces aquí ¿qué queda? Aquí queda que derivada de x con respecto a t, estoy dividiendo, más derivada de 1 con respecto a t, es derivada de t2 con respecto a t. Aquí estoy como haciendo una derivación implícita. Derivada de x con respecto a t, pues es derivada de x con respecto a t. Derivada de 1 con respecto a t, 1 es una constante, es 0. Y la derivada de t2 con respecto a t es 2t. La derivada de x con respecto a t es 2t. De aquí obtengo que de x es 2t de t. Y la voy a señalar aquí. Y aquí tengo esta otra sustitución. Estas son las dos sustituciones que yo voy a utilizar. Esto lo pude haber sacado de aquí directamente. Derivo con respecto a t esto y esto a t y obtengo esto. Dx es 2t de t. Bueno. Entonces lo que hay aquí lo voy a reemplazar acá. Voy a cambiar la variable x por la variable t. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Que esto se convierte en dx arriba. Dx es 2t dt. Esto es lo que hay arriba. Y abajo, ¿qué hay? Hay raíz de x más 1, o sea, raíz de t2 más 2. Esto se me convierte en 2 veces integral de t dt. La raíz de t2 es t, que haría t más 2. Se obtiene esta integral, que es una integral un poquito más sencilla que la anterior, en el sentido de que ya no involucra radicales.
Esta tiene un grado de dificultad un poco mayor que la que hicimos anteriormente, porque así como lo tenemos, el ejercicio no está completamente resuelto, sino que tenemos que hacer otro cambio de variable para resolver esto, o tratar de dividir. Uno puede llamar que z es t más 2. O sea, voy a cambiar ahora la variable t por la variable z. Por lo tanto, dz es de t. Y por lo tanto, de aquí t es z menos 2. Esto se convierte en lo siguiente. En la integral voy a cambiar en esta integral t por z. O sea que aquí tengo 2. Tengo t. T es z menos 2. Y aquí lo pongo. Tengo dt, que es de z. Y en el denominador tengo t más 2, que es z. Eso me da por resultado una integral que sí se puede realizar, porque esta la puedo separar en 2. Esto es 2 veces. Z sobre z es 1, una vez de z. Menos 2 por 2 es 4. Integral de dz sobre z. Esta integral es mucho más sencilla. Esto es entonces 2. Integral de dz es z. Menos 4, y esta integral se puede saber, es logaritmo natural de z. Más c. El ejercicio, tal como lo tengo ahí, está terminado. Pero entonces, en gran parte. Pero entonces hay que pasar de la variable z a la variable t. Y luego de la variable t a la variable x. Fíjese que aquí pasé de la variable x a la variable t mediante estas dos sustituciones. Profe. Y llegué a esto. Cuénteme. Profe, qué pena una pregunta. Dígame. Aquí donde dice, se convierte en, dice 2 integral de z menos 2. Y cuando multiplicaste ahí cuando entra a multiplicar el 2 a la z y al menos 2, para el siguiente paso nos quedaría 2 de z. Sí. Al siguiente paso, ahí. Por eso, aquí, 2, por eso, sí. 2 por z sobre z da 2 de z. Ahí está, correcto. 2, z sobre z por dz da 2 de z, se cancelan las z. Correcto. Y 2 por menos 2 da menos 4. dz sobre z. Estoy dividiendo esa integral en 2. Sí, profe, pero mira que colocaste 2, en el siguiente paso colocaste 2 integral de dz menos 4. ¿Por qué al dz no le colocaste el 2, pero al 4, el 4 sí? A ver. Lo dejaste como 2. A ver, 2 integral de dz menos 4 integral de dz sobre z. ¿Eso está bien o no? No, pregunto, ¿esto está bien o no? La pregunta ¿cuál es? La pregunta mía es, en el paso anterior tienes 2 integral de z menos 2 por dz sobre z. Sí, correcto. Sí, bueno, sí. Entramos el 2 a multiplicar a la z y al menos 2. Claro. Por eso da menos 4 y por eso, hombre, 2 multiplica a z sobre z, no multiplica nada, multiplica a 1. Queda 2 por dz, que aquí está. Aquí está, es esto. Ahora, 2 por menos 2 da menos 4. Véanlo aquí, dz sobre z. Ese menos 4 está multiplicando en otra integral. Sí, muchachos, pues por eso puse paréntesis. Cuando hay paréntesis, si yo no pongo paréntesis no estaría diciendo nada. Pero por eso se ponen paréntesis. Este 2 multiplica todo esto. 2 por z sobre z da 2 de z. Y 2 por menos 2 da menos 4. Menos 4 de z sobre z, que fue lo que escribí. Entonces esto queda 2 integral de dz, que es 2z, menos 4 integral del logaritmo natural de z más c. Bueno,
Estas son cositas que ustedes en el momento en que estudien tienen que volver a escribirlas. Yo vuelvo a decir, es que eso yo le aconsejo a la gente que esté también continuamente escribiendo, porque es que eso mirando no se ve bien, no se ve bien. Entonces pasemos a la variable original. Primero pasamos a la variable original, que es x vía la variable t. Entonces esto es igual, bueno, ¿esto qué quiere decir? Implica que 2t, así, dt, ¿qué es esto? Sobre t más 2, implica que esto es igual a, según esto es 2. ¿Y qué es z? Z yo lo llamé t más 2. 2t más 2. Menos 4. Logaritmo natural de t más 2 más c. Ese es el valor de esta integral que aquí les estoy señalando. Y luego de aquí paso a la variable original. ¿Qué implica esto? Que la integral de dx sobre raíz de x más 1 más 2 es igual. Aquí cambio la variable t por la variable t por la variable x. Fíjate que aquí tengo t más 2. T más 2. Entonces, de aquí, yo sé que t, como aquí x más 1 igual a t2, t es raíz de x más 1. T es raíz de x más 1. O sea, esto sería 2 veces t más 2. O sea, raíz. Aquí. T al cuadrado es x más 1. Y es un valor positivo. O sea que esto sería t raíz de x más 1. Bueno, entonces raíz de x más 1 más 2. Cierro paréntesis, escribí esto. Menos 4 logaritmo natural de raíz de x más 1 más 2 más la constante c. Eso sería la idea de este ejercicio. Tenemos que hacer hincapié en esto. Yo veo que ustedes se preocupan mucho que si aquí falta un 2, que me traiga un docecito. Pues todo en la vida es importante, pero aquí son más importantes los procesos. Que los procesos estén bien hechos. Por ejemplo, me dijeron mucho que este 2 que multiplica esto a esto está bien, está completamente bien. Supongamos que yo medio me embolaté y me tragué este 2 aquí que no ocurrió y dejé esto solo. Pues sí, es un error, pero es un error mínimo, pero el proceso en lo fundamental es un proceso bien realizado. Entonces lo que les pido es que no se fijen tanto como en la mera respuesta, sino en que los procesos estén bien realizados. Esa es la idea de un curso como estos. Vamos a ver el último. Les voy a dejar propuestos este ejercicio para que lo traten de resolver. De integración por partes. De técnicas de sustitución. Traten de resolver este ejercicio. Resolver. Que se los dejo para que traten de hacerlo. x2 raíz de x más 2 de x. Sugerencia. Haga t al cuadrado igual a x más 2. Y mañana por la tarde trato de ponerles la primera tarea.
la que es para entregar con el examen del 2 de septiembre. Bueno, vamos a pasar a un tema nuevo que permite realizar otro tipo de integrales que no logramos realizar acá hasta el momento. Y es la regla de integración por partes. Bueno. La regla dice lo siguiente. La traje escrita porque me pareció más importante. La regla va a decir lo siguiente. Y la voy a ir leyendo. Exacto, yo creo que se ve mucho mejor así. Y está perfecto. Así debe haber estado ahora. No importa que se vea más poquito. Al pelo se queda. Bueno, vamos a leer la reglita. Y es bueno que la copien. Dice, fórmula para la integración por partes. Y me voy a limitar a leerla y a explicarla. Dice así. Este segundo método de integración, este es muy utilizado. Está basada en la fórmula para la diferencial de un producto de funciones. Diferencial o derivada de un producto de funciones. Esto es, si U y B son dos funciones diferenciables, entonces de acuerdo a la diferencial de un producto se tiene que diferencial de U por B es B por diferencial de U más U por diferencial de B. Acuérdese que esto sale de la derivada de un producto de dos funciones. La derivada de un producto de dos funciones a uno le habían dicho que es, si uno la deriva con respecto a X, siendo funciones de X, a uno le habían dicho que es la primera por la derivada de la segunda con respecto a X, más la segunda por la derivada de la primera con respecto a X. Así le habían dicho a uno. De aquí resultan las diferenciales. Entonces este método que se llama integración por partes utiliza el hecho de la diferencial del producto de dos funciones. Entonces se tiene esta expresión que se llama la expresión 1. Si integramos ambos lados de la ecuación 1 se obtiene que diferencial de U por B, que aquí aparece, que es el diferencial de esto, la integral, es la integral de esto, que aquí está, más la integral de esto, que aquí aparece. La integral de diferencial de U por B es U por B. Es decir, si ustedes, ¿por qué aquí voy a rayar para que vean? Están diciendo que la diferencial de la integral de U por B es U por B. ¿Por qué? Si ustedes esto lo llaman X, esto haría X. Y como llamé X U por B, entonces el resultado sería correcto. Esto debido a que yo les escribí antes que en general, siendo X una letra, diferencial de X era X más C. Bueno, entonces el diferencial de esto sería U por B. Esto es integral de B de U, que no se sabe qué es. Depende de lo que sea B y depende de lo que sea U. Más integral de U por el diferencial de B, que no se sabe tampoco qué es. Depende de lo que sea U y depende de lo que sea B y por lo tanto de B. De aquí entonces resulta esta formulita que es fundamental y que utilizaremos durante todo el semestre y en semestres posteriores. Que la integral de U por dB es U por B menos integral de B de U. Esa se llama la fórmula de integración por partes. Y va a ser muy utilizada. Uno de tanto utilizarla aprende como a memorizarla, haciendo de la memorización como un hecho natural, ¿cierto? Dice que la integral de U de B es U por B menos integral de B de U. Entonces vamos, antes de seguir dando unas explicaciones sobre esto,
Vamos a ver la fortaleza de esta definición. La fortaleza de esta definición. Vamos a ver la fortaleza de esta definición. Entonces, resuelva. Vamos a ver la fortaleza de esta definición. Resuelva. Resuelva. Integral de x e a la x de x. Bueno, vamos a ver si este me sirve para mis cálculos. Uno sabe acá que la integral de e a la x es e a la x. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Pero usted no sabe cómo trabajar expresiones combinadas. Pero ¿qué tengo aquí? Yo sé que u por db es integral de u por b, perdón, u por b menos la integral de b de u. Entonces yo me agarro a mirar. Evidentemente les voy a realizar el ejercicio que resulta ahí mismo con el primer ensayo. Normalmente eso tampoco es así. Hombre, qué bueno entonces acá, si hacemos comparación, llamar a u x y lo que queda faltando, llamarlo de b y aplicar esta simple formulita que me dice que u de b es u por b menos b de u. Si yo opto por eso, tendría entonces que u es x y que db es e a la x de x. Si yo hago eso, tengo que tener b y tengo que tener también du. Entonces si yo hago eso, du sería la derivada de x, es de x. Como u es x, du sobre dx es 1, por lo tanto du es de x. Y si db es esto, b sería e a la x. ¿Por qué? Si db es e a la x de x, quiere decir que db sobre dx es e a la x, por lo tanto b es e a la x. Entonces, ¿qué obtuve ahí? Obtuve lo siguiente, que la integral de x e a la x de x es, según esta expresión, u por b, o sea, x e a la x, menos la integral, que es esto que hay aquí, de b de u. B es e a la x y de u es de x. Obtengo entonces que la integral de x e a la x de x no es más que x e a la x. Y la integral de e a la x es el mismo e a la x más la constante c. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, mediante una simple formulita de integración por partes, logré realizar la integral de esta función x e a la x de x utilizando esta formulita de integración por partes. Vamos a hacer otro que explique esta situación y tratamos de resolverlo y les pongo después para que tengan en cuenta una tabla de integrales, la primera tabla de integrales que ustedes tienen que tener como muy en cuenta. Voy a volver sobre el mismo ejercicio. Traten de copiarlo. Entonces utilicé este hecho, el que me dice que si u y b son funciones de x, la integral de u de b no es más que u por b menos integral de b de u. Pero vamos a volver sobre el mismo ejercicio y vamos a comentar algo. Yo tenía el ejercicio, ojo,
tenía el ejercicio X, dígame. Profe, Sí, cuénteme. pues sí, por favor, ¿Vuelvo a poner la hoja? sí, señor, por favor y gracias. Bueno. Ustedes saben, muchachos, que mientras más se demoren con la hoja, menos ejercicio se les hace. En eso debe ser ágil. Correcto. Dígame. Dígame. ¿Así? Sí, usted me puede explicar ahí, U es igual a X, la que sigue es de U o de B. U es igual a X, esto es dB. U es igual a X, dB es... Vea, la idea es escribir lo que me ponen a hacer en términos de una expresión de la forma U dB. Entonces yo tengo que hacer una escogencia. En este caso puse como escogencia que U la iba a llamar X. Entonces lo que queda sobrando tiene que ser dB, que fue lo que escribí acá. Fue lo que escribí acá. E a la X de X. Pero resulta que si U es X, diferencial de U es de X. Y si dB es E a la X, B es E a la X, porque la derivada de E a la X es el mismo E a la X. Entonces lo que hago aplicar al final, en última instancia, es esta expresioncita a esta expresión. Integral de X E a la X de X sería U por B. U por B aparece aquí, X E a la X. Menos la integral de B de U. B de U me dicen que es B, que es E a la X, y de U es de X. Aquí aparece. Y esta integral sí se puede realizar. La integral de E a la X de X es E a la X más C. Pero quería aquí tratar de mostrarles algo con este mismo ejercicio. Con este mismo ejercicio. Fíjense que en este ejercicio escogí como U X y como dB lo que queda sobrando. Voy a cambiar de escogencia. ¿Puedo ya mover la hoja? Voy a cambiar de escogencia. X, E a la X de X. Voy a hacer esta escogencia. Acuérdense que en la anterior, lo voy a poner aquí para que vean. En la anterior yo había llamado esto U. Y el resto de B. En este caso voy a cambiar a ver qué resulta. Aquí este pedacito lo voy a llamar U. Y esto que queda faltando lo voy a llamar dB. Fíjese que de manera diferente como le escogí aquí. Vamos a ver qué pasa. Con esto les quiero mostrar lo siguiente. De que en este método de integración por partes hay escogencias que unas veces sirven, otras veces no sirven. O hay veces en que diferentes tipos de escogencias sirven. O hay veces en que ningún tipo de escogencias pues sirve. Es decir, el método no sirve. Entonces hicimos esta escogencia. Que U era E a la X. Vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí muchas veces vamos a hacer cosas donde supuestamente vamos a meter las patas. No es que vamos a meter las patas, sino que les vamos a mostrar escogencias que no funcionan. Es decir, por decirlo como le decían los papás a uno, les voy a mostrar el camino del mal para que no sigan el camino del mal. ¿Cierto? El ejercicio ya lo realizamos, pero vamos a tratar de mirarlos por este lado. Entonces la otra escogencia sería llamar dB, lo que queda faltando, o sea, X de X. Si yo hiciera esa escogencia, lo primero que saco es U y dB. Con U y dB saco DU y B. DU sería E a la X de X. Y como dB es X de X, B es X2 sobre 2. Entonces, según esto, la integral de X, E a la X de X, sería U por B
O sea que sería x2 sobre 2 e a la x. Menos la integral de b de u, o sea, de esto por esto. Este 2 sale aquí como un medio, que haría x2 e a la x de x. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Aquí partí de una expresión que tenía x a la x a una expresión que tiene x2 a la x. Es decir, por decirlo de alguna forma, pasé de Guatemala a Guatepeor. Esta integral me resultó en términos de una que es más complicada. ¿Eso qué quiere decir? Que esta escogencia no es adecuada. La adecuada era la anterior escogencia. Entonces muchas veces va a ocurrir eso, que uno escoge mal. Y yo aquí en clase muchas veces les voy a escoger mal de aposta, para que se den cuenta pues de que uno escoge las cosas a veces mal escogidas. Y que en el proceso de estudiar y de aprender uno coge caminos que son incorrectos y llegan por fin a caminos que son correctos, pero que las cosas no son como sencillas. Antes de seguir adelante, muchachos, les voy a poner aquí la primera tabla de integrales. Estas son las más básicas y que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, como les digo, con esta escogencia que tenemos acá, no es la adecuada, por eso el ejercicio no resulta. Este ejercicio ya lo habíamos hecho con la otra escogencia. Antes de seguir adelante les voy a apuntar esta tablita de integrales, que la deben tener en cuenta. Esta primera tablita de integrales. Aquí está. Creo que se ve bien pues, porque yo la veo bien. Y yo no es que vea súper bien. Estoy leyendo de la misma forma que supongo que ustedes están leyendo. Dice así: esta primera tabla que se incluye es pequeña y en la medida en que la uses te ayudará a memorizarla y se adquiere habilidad para calcular muchas otras integrales. Estas son las tablas de integrales básicas, las que uno tiene que saber, no porque se las aprenda antes de un examen, sino porque el hecho de estar practicando con ellas aprende a que uno las memorice. De la misma manera que uno memoriza la casa donde vive. ¿Qué tal donde no la memorizara? Pues se perdería todos los días, ¿cierto? Entonces hay cosas en la vida que hay que memorizar. Aquí en la universidad y en cálculo integral, estas formulitas. Entonces les voy a dejar estas expresiones aquí para que las vayan copiando antes de pasar a la siguiente hoja con otras tablas de integrales. Son muy importantes, las voy a mencionar. Aquí en la fórmula siguiente C designa una constante arbitraria. Aquí dice que integral de u a la n de u es u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y que si n vale menos 1 es logaritmo natural de u más c. Aquí están estas cuatro integrales. Aquí la integral de a a la u de u es 1 sobre el logaritmo natural de a por a a la u más c. Bueno, voy a poner esas y después les pongo otras más y seguimos haciendo ejercicios. Voy a esperar a que copien esas ahí un momentico. Muchachos, les quiero comentar que el video de esta clase y de las clases siguientes se montan a la mañana siguiente.
O sea que si por algún motivo ustedes no pudieron copiar algo de lo que se hizo aquí en clase, pueden estar tranquilos porque lo pueden ver a la mañana siguiente. Esta clase de todas maneras se graba. Bueno, entonces me imagino que ya copiaron estas expresiones que son fundamentales para lo que estamos viendo. Voy a esperar un minutico y voy a poner la segunda tanda de integrales indefinidas que se deben conocer. Voy a pasar a la otra hoja. Esas otras formulitas. A ver, comentémosla. Integral de seno de u es menos coseno de u más c. Eso debido a que la derivada del coseno es menos el seno. Con este menos da por resultado aquí más. La integral de coseno de u es seno de u más c, por razón idéntica. La integral de tangente de u es menos logaritmo natural de coseno de u más c. ¿Esto como por qué? Pues vamos a justificarlo. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de coseno de u, en particular como de coseno de x, es, según cálculo diferencial, es 1 sobre el argumento. El argumento es coseno, 1 sobre el argumento. Por la derivada interna, la derivada de coseno es menos el seno de x. Esta expresión aquí resulta menos seno x sobre coseno x daría menos tangente x. Como en la expresión me dicen que es menos, con este menos da más. O sea que da este integrando. Como da este integrando, quiere decir que la integral de esta indefinida es esta expresión. Esta sería pues como la razón para que esta situación se diera. Aunque esto pues aquí está escrito de manera muy informal, pues muy informal. Bueno. La integral de cotangente de u es logaritmo natural de seno de u más c. La integral de secante cuadrado de u no es más que tangente de u más c. La de cosecante cuadrado de u es menos cotangente de u más c. Esto debido a que la derivada de la tangente es la secante cuadrada y que la de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Bueno, la integral de secante u tangente u no es más que secante de u, por razón similar. La derivada de secante de u es secante u tangente u. Y hasta cierto punto, pues, la integración es un fenómeno reversible respecto a la derivación. Bueno, la integral de cosecante de u, cotangente de u es menos cosecante de u más c. Estas dos ya no son tan simples de ver, pero son muy básicas. La integral de secante de u es logaritmo natural de secante de u más tangente de u. Bueno, uno no aspiraría que la gente de acá a mañana se la sepa de memoria, pero es que el proceso de memorizar esto no es un proceso que requiera un gran esfuerzo.
sino que si la gente más o menos está trabajando conscientemente con esto, de una manera natural, uno las memoriza. De la forma como uno aprende un idioma, otro idioma, interesado por el idioma, pero no estudiando para el día anterior al examen de comprensión lectora, porque le va a ir muy mal, ¿cierto? De la misma manera que uno aprende un idioma, si uno está trabajando con eso y está interactuando, si uno no está interactuando, nunca lo aprenderá. Hay que tener en cuenta eso, o sea, no es una memorización cruda, sino más o menos razonada, pues porque uno está trabajando con esto. Cuando yo digo que estas son las fundamentales, es un concepto como muy particular. Alguien puede decir que falta algo, u otro puede decir que sobra algo. En eso no va a haber ninguna discusión. Si usted a su leal saber y entender cree que falta otra expresioncita, lo invito a que la apunte. Y si cree que sobra, lo invitaría a que la borrara, pero le diría que de pronto se arrepentiría. Entonces esas son las fundamentales. Voy a quitar ya estas hojas porque esto va a aparecer mañana, porque esta clase va a ser grabada, la pueden ver mañana en Zona Audiarroba. Entonces voy a tratar como de volver a lo que estábamos hablando, que era el método de integración por partes. Más adelante estaremos comentando algo sobre esto. Vamos a ver entonces qué se piensa en el método de integración por partes. En el método de integración por partes veamos en estas observaciones. Estas observaciones. Nótese que para aplicar el método de integración por partes se llama U a una parte del integrando y dB a la parte restante con el diferencial. Eso es lo que siempre se hace. Derivando U se obtiene dU e integrando dB se obtiene B. Es claro que cuando usted aplique el método de integración por partes, usted tiene que escoger el dB de una manera tal que el B, que es la integración de dB, sea relativamente sencilla. Si es más complicada, pues usted no está haciendo nada como nuevo, sino que antes está como mínimo dejando el ejercicio con el mismo grado de dificultad. Entonces aquí dice muy claro, nótese que para aplicar el método de integración por partes se llama U a una parte del integrando y dB la parte restante con el diferencial. Derivando U se obtiene dU e integrando dB se obtiene B. Vamos a ver estas observaciones antes como de hacer ejercicios. Estas observaciones. Cuando la integral del lado derecho de la ecuación 2, que la había escrito anteriormente, la ecuación es la siguiente. A ver, la ecuación es la siguiente, que y la ecuación es la siguiente, que U de B es U por B menos la integral de B por dU. Cuando la integral del lado derecho 2 se están refiriendo a esta ecuación, es más difícil de calcular que la integral original, o sea, si esto es más difícil que esto, se debe a la elección no apropiada, se debe generalmente, a veces sí es la apropiada porque no hay más, se debe generalmente a la elección no apropiada del U y del dB, tal como vimos en el ejercicio anterior. Un ejercicio que hicimos anteriormente, hicimos una elección apropiada
y después hicimos de aposta una elección inapropiada para contrastar las dos situaciones. Entonces, por lo general se debe a una elección no apropiada del U y del dB. Por esta razón, el éxito que se tenga en la aplicación del método estriba fundamentalmente. Entonces, por esta razón, esto, como les digo, aparece grabado y la suben mañana a la zona @. Por esta razón, el éxito que se tenga en la aplicación del método estriba fundamentalmente en la habilidad que se tenga para la elección de los factores U y dB. Esto es muy importante. Habilidad que se adquiere con la práctica. Es importante que tengan en cuenta eso. Habilidad que se adquiere con la práctica. Fíjense que aquí no están diciendo habilidad que se adquiere mirando. ¿Cierto que no dice? Habilidad que se adquiere con la práctica, no mirando. Correcto. Entonces vamos a ver este ejemplo que es muy análogo al que hicimos ahora. Vamos a ver por qué en este ejemplo una escogencia no funciona y otra escogencia sí funciona. Entonces el ejemplo está aquí desarrollado. Así, por ejemplo, si en la integral x coseno de x, ahí está, x coseno de x, esta integral vamos a tratar de realizarla utilizando integración por partes. Entonces, ¿qué ocurrió? Llamo u a coseno de x, o sea, a esta partecita. Obviamente db es lo sobrante, db es x de x. Es claro que si yo llamo u coseno de x, du, que aquí no está escrita, du sería menos seno de x, o sea, su derivada. Y si db es x de x, b es la integral de x, que sería x2 sobre 2. Por lo tanto, esto que está escrito muy pequeño, dice que la integral de x coseno de x, eso dice acá, sería integral de coseno de x por x de x, simplemente aquí está reescrito esta misma expresión, cambiándole un orden, pero está reescrito de la misma forma. Sería u por b, o sea, x2 sobre 2 por coseno de x, que aquí aparece en esta expresión. Bueno, menos la integral de b por du, o sea, x2 sobre 2 por menos seno de x, que aquí aparece. En última instancia, esta integral realizada por este método me da x2 sobre 2 por coseno de x más un medio de x2 seno de x. Esto es más complicado que la integral original. Esto le da a uno como para pensar que la elección no era la apropiada. Cuando uno tiene práctica, casi que con la primera elección escoge la apropiada. Entonces aquí con esto perdimos el tiempo. No, el tiempo no se perdió. Aquí lo que hicimos fue practicar. Y esta aparente pérdida de tiempo fue una ganancia. En estas cosas creo mucho en Maturana cuando decía que perdiendo se gana un poquito. Aquí haciendo y fallando en esto, aprende uno a trabajar bien. Entonces, esta elección para este ejercicio, x coseno de x es inadecuada. Vamos a escoger la elección adecuada. La elección adecuada la da la siguiente. Esta será la elección adecuada. Nótese que en el ejercicio anterior,
que la integral de la última igualdad es más difícil. Aquí falta la palabra difícil. Es más difícil de calcular que la integral inicial, como les decía ahorita, puesto que en vez de disminuir la potencia de x, antes está aumentando, lo cual indica que la elección del u y del db no es la apropiada. Aquí vamos a hacer la escogencia adecuada y llamamos, en esta expresión, llamamos que u es x y db es lo que queda sobrando, coseno de x de x. Con esa elección, du es de x y la integral de coseno de x es seno de x. En esas circunstancias, esto sería u por db, que es pues la integral original. No es más que u por b, que es seno de x por x, o x por seno de x, menos la integral de b de u. B es esto y du es de x, o sea, menos la integral de seno de x. Se obtiene este resultado que es inmediato. O sea, la integral con una escogencia adecuada era muy sencilla de resolver. Con una escogencia inadecuada no se podía resolver. Normalmente se van a dar todas las situaciones en este tipo de ejercicios. Se pueden dar escogencias que son todas adecuadas, que todas sirven, o unas escogencias que sirven y otras que no sirven, o también situaciones en que ninguna escogencia sirve. Entonces, ¿qué ocurre? No vamos a ser respuesteros. Entonces puede que uno trabaje y trabaje y esta escogencia no sirvió y esta tampoco y esta tampoco. Ahí va cogiendo práctica. Estos son cuestiones como de práctica. Entonces no llegar a ser como tan respuestero, sino como a tratar de trabajar de una manera consciente. Vamos a hacer otro ejercicio que implica el concepto de integración por partes. A ver, resolver. Vamos a hacer resolver. Integral. Este es muy típico. Este fue el primer ejercicio que me pusieron a mí hace los años de UPA, cuando me enseñaron por primera vez integración por partes. Resolver o calcular pues la integral logaritmo natural de x de x. Bueno, más que hacer el ejercicio hacia la carrera, lo que no diría como absolutamente nada, vamos a conversar sobre ese ejercicio. Vamos a conversar, que es como uno aprende como a trabajar. Entonces voy a dedicar esta hoja como para conversar. Es decir, en esta hoja no voy a resolver ningún ejercicio todavía, sino que voy a mencionar algo. Usted tiene que tratar de mirar, cuando coge un ejercicio de este tipo, a trabajarlo, hacer una equivalencia con la integral u de b, que se resuelve como u por b, menos la integral de b de u. Entonces, usted de aquí tiene que encontrar una forma de algo llamarlo u y algo llamarlo db. Puede haber una manera, pueden haber dos maneras, pueden haber tres maneras, pueden haber cuatro maneras. O puede que no haya sino una sola manera adecuada, o dos. Entonces usted podía pensar en este. A ver. Aquí no voy a resolver el ejercicio como les digo inicialmente. Yo podía llamar esto. Tener logaritmo natural de x. Es como si estuviera 1 por logaritmo natural de x. Como uno no hace nada. Y a esto llamarlo u. Y a esto llamarlo ¿qué? db. ¿Cierto? Hacerlo así. Si yo hiciera eso, entonces ¿qué sería de u? De u sería ¿qué? ¿Qué sería de u? X. Perdón, esto sería u. Du sobre dx sería Cero, profe. la derivada de una constante cero. ¿Y qué sería de b?
dB sería integral del logaritmo natural de x de x. Entonces usted tendría que hallar b, pero ¿cómo va a hallar b si es precisamente lo que le están preguntando? Entonces esa sustitución no te resuelve ningún problema. Pues aquí, para que quede más claro, du sobre dx valdría 0, lo que quiere decir que du es 0. Entonces esto sería db. Si esto fuera db, pues ¿cómo halla b? B sería la integral del logaritmo natural de x, pero esto es precisamente lo que le están preguntando. Entonces ese tipo de escogencia no serviría. Eso es con lo que uno se topa, se encuentra cuando está haciendo por primera vez un ejercicio. Uno no tiene por qué sabérselas todas. Uno no tiene por qué sabérselas todas. ¿Cuál sería otra posibilidad? Pues alguien podría decir que entonces esta posibilidad no serviría. La otra sería llamar u a lo que hay ahí, al logaritmo natural de x. Y db, lo que queda faltando, de x. Esta es otra posibilidad, la posibilidad 2. Fíjense que no hay más escogencias, yo no encuentro ni una. Y como dicen por ahí, esa es. Esta es la escogencia adecuada, no hay otra más. Vamos a resolver en todo ese ejercicio con esa escogencia que es la adecuada. Entonces muchas veces uno hace escogencias que no funcionan. Y eso es normal. Eso es normal para el que esté estudiando. A mí me choca mucho llegar aquí a dar clase como a dar una clase sin dudas y sin problemas, porque la gente se engaña y tiende a creer de que las cosas no tienen problemas o que el profesor es un mago. Aquí no hay ni mago ni nada, sino que las cosas son como de trabajo. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Ahora sí. Resuelva o calcule integral del logaritmo natural de x de x. Entonces ahí vamos a hacer esta escogencia. Quedamos en que llamábamos u al logaritmo natural de x y llamábamos db a dx. Entonces todas las escogencias que uno haga deben ser para poder derivar fácil e integrar fácil. Si u es logaritmo natural de x, du es de x sobre x. Es claro que uno tiene que aprender a saber derivar para poder trabajar bien esto. Bueno, y si db es de x, quiere decir que b es x. Entonces yo aquí hice esta escogencia. Este pedacito lo llamé u y esto lo llamé db. Y obtuve fácilmente que, siendo u y db, obtuve fácilmente que era du y que era b. Por tanto, esto, según la regleta en cuestión, es u por b menos la integral de b por du. Teniendo en cuenta esa reglita, ¿qué se obtiene? Se obtiene que logaritmo natural de x es u por b, o sea, x por logaritmo natural de x, menos la integral de b de u. B es x y du es de x sobre x, o sea, x por dx sobre x. Este resultado me dice que esto es x logaritmo natural de x menos x sobre x se cancela, esto queda la integral de dx. Por tanto, esto es x logaritmo natural de x y la integral de dx es x más una constante c. Este otro tipo de integral que aparece que es muy común en estos primeros temas pues de integración por partes, ¿cierto? Vamos a ver uno por integración por partes de lo que se hace aquí en la página, para que ustedes traten de mirar, y yo descanso un poquitico. Vamos a mirar uno de ellos.
de los de la página. Vamos a mirar no, ese no es. Ahí la embarré. Ese no es. Vamos a mirar este ejercicio. Ya vamos. Vamos a ver este. Le ponemos volumen, ¿cierto? Para resolver esa integral, vamos a reescribirla. Primero vamos a subir esta potencia de x a la 2, vamos a subirla, entonces nos queda x a la menos 2 que multiplica al logaritmo natural de x con su correspondiente de x. Esta integral la vamos a resolver por el método de integración por partes. Para ello necesitamos definir quién va a ser u y quién va a ser db. Para escoger u existe un truco bastante útil que se llama ILATE, que consiste en clasificar las dos funciones en las siguientes categorías. Y, cuando la función es inversa, más exactamente las trigonométricas inversas, L logarítmica, A algebraica, T trigonométrica y E exponencial. Clasificamos las dos funciones en una de estas 5 categorías y luego identificamos cuál nos aparece primero al decir la palabra ILATE. La primera letra que nos encontremos, esa va a ser la función que hace el papel de la u. Veamos, en nuestro caso x a la menos 2 sería categoría algebraica por ser una potencia, y logaritmo natural de x pues sería categoría L, es decir, logarítmica. Cuando yo tengo la A y la L, ahí están las dos letras, y yo armo la palabra ILATE de izquierda a derecha, la primera letra que me encuentro es la L, por lo tanto esa va a ser la U. ¿Qué quiere decir esto? Que la función logaritmo natural de x va a ser el papel de la U, y lo que sobra, es decir, x a la menos 2 con su dx, va a ser el papel de db. Vamos entonces a organizar nuestra integral en ese orden. Nos quedaría así: integral de logaritmo natural de x por x a la menos 2 con su dx. Este va a ser u, tal como lo dijimos ahora, y el resto de la expresión va a ser db. Si tenemos u, tenemos que derivarla. Derivada de u con respecto a x, eso nos da la derivada del logaritmo natural de x, sería 1 sobre x, y de aquí vamos a despejar de u. De x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces nos queda 1 sobre x por dx. Allí tenemos despejado de u. Tenemos db, que sería x a la menos 2 con su respectivo diferencial de x. Lo resaltamos. Esto hay que integrarlo a los dos lados. Ponemos el simbolito de la integral a ambos lados de la igualdad, y entonces nos queda así: integral de db sería b, y la integral de x a la menos 2, eso sería x a la menos 1 sobre menos 1. Recordemos que aquí el menos 2 se le suma 1, entonces nos queda x a la menos 1 sobre menos 1. Esto, organizándolo, nos quedaría 1 sobre x, pero el menos lo podemos colocar en la parte superior, es decir, nos queda menos 1 sobre x. Esto lo destacamos, y de esa manera estas 4 nubecillas van a ser los componentes de la fórmula de partes, que dice así: la integral de u por db es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Es una técnica para memorizar la formulita de partes. Vamos a reemplazar cada componente. Veamos quién es u. U es logaritmo natural de x por db, que sería x a la menos 2 con su dx.
igual a u, que sería logaritmo natural de x, por b, que nos dio menos 1 sobre x, aquí tenemos que colocarlo entre paréntesis por ser negativo, menos la integral de b, que sería menos 1 sobre x, por du, que sería 1 sobre x por dx. Bien, ahora vamos a desarrollar las operaciones que tenemos allí pendientes. Por ejemplo, esto acá se puede reorganizar colocándolo así: logaritmo natural de x sobre x a la 2, es decir, x a la menos 2 vuelve y va como x a la 2 con su dx, y allí obtenemos la integral que nos dieron originalmente, la que estamos resolviendo. Aquí la multiplicación del logaritmo natural de x por menos 1 sobre x, eso nos quedaría menos logaritmo natural de x sobre x. Aquí tenemos negativo, pero este menos sale de la integral y por ley de los signos nos da positivo. Acá multiplicaríamos estas dos fracciones, 1 sobre x por 1 sobre x, nos queda 1 sobre x a la 2 de x. Pero 1 sobre x a la 2 yo lo puedo reescribir como x a la menos 2. Subimos la potencia, entonces nos va a quedar así, listo para ser integrado. Veamos, nos queda menos logaritmo natural de x sobre x más la integral de x a la menos 2, que es x a la menos 1 sobre menos 1. Aquí aparece por primera vez la c, la constante de integración, y ya lo que hacemos es organizar esta expresión para entrar a dar nuestra respuesta. Entonces nos queda menos logaritmo natural de x sobre x. Aquí organizando nos quedaría más con menos da menos, x a la menos 1 da 1 sobre x más c. Aquí podríamos dejar el mismo denominador porque tenemos dos fracciones homogéneas, y entonces la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera: dejamos abajo la x y arriba nos quedaría menos logaritmo natural de x menos 1, y todo esto acompañado de la constante de integración. Esta sería la antiderivada de la función que nos dieron originalmente, que era esta. Eso es todo. Al presentador. Bueno, como vieron, pasemos al presentador, al visual. Como vieron, estos son ejercicios que están, videos que están allá en la página de cálculo integral. En esa primera parte hay cerca de 14 o 15 videos, cada uno de 5 o 10 minuticos, como el que acabaron de ver. Son videos escogidos, son sacados de YouTube. Si ustedes quieren conocer más, pues simplemente entran a YouTube y encontrarán muchos más ejercicios. Fuera de eso, esta clase va a aparecer, como les digo, mañana en Zona Budiarroba, mañana o pasado mañana. Normalmente van a aparecer pues en los días siguientes. Y están las clases de cada módulo del curso. Son clases de 20-25 minutos. Vamos a tratar de mirar algunos de estos ejercicios. Los que no alcancemos a mirar, se los dejo a ustedes como tareas. Traten de copiarlos y vamos a resolver unos de ellos, como lo último que hagamos ahorita. Vamos a tratar de resolver algunos de ellos. Copien estos ejercicios y los demás los pueden tratar de hacer ustedes. Vamos a tratar de mirar, por ejemplo, cualquiera de estos dos. Por ejemplo, x sea la x. Y vamos a ver que en este caso hay varias escogencias y las dos escogencias sirven. Lo que no ocurría en ejercicios anteriores, donde alguna de las escogencias de u y de b no servían. Vamos a escoger y vamos a ver que las dos escogencias sirven. A ustedes les queda hacer este ejercicio, hacer lo tratamos de pronto la clase entrante.
hacer este similar y, como les digo, tratar de hacer de cuenta de ustedes. Tratar de hacer de cuenta de ustedes. Vamos a tratar de hacer este tercero, utilizando pues, vamos a tratar de hacer como por los dos métodos, si funcionara. Bueno, voy a quitar la hoja entonces. Profe, ese ya lo hicimos, porque no hacemos todo. Este ya lo Claro, hicimos. profe. Que si no, si quieres se lo digo, profe. Sí, pero no me ponga brava, entonces hacemos otro. Si ya lo hicimos, entonces lo cambiamos, sí, se me fueron las luces, lo tenía que apuntado y lo volví a apuntar, sí. Vamos a hacer este, ¿correcto? Vamos a hacer este ejercicio entonces. Integral. Entonces calcule. Integral de x seno de x de x. Típico de integración por partes. Es claro que en esto hay ejercicios más complicados que otros. Hay que aclarar que todos no tienen el mismo grado de dificultad. Acuérdense que ¿en qué consiste? El método consiste en simplemente saber que esto es una expresión de la forma u de b y saber qué se escoge como u y qué se escoge como b. ¿Para qué? Para poder escribir después esto en la forma u por b menos la integral de b de u. Entonces, hacer esas como escogencias. Entonces, a ver, hagamos esta escogencia. Llamemos esto u. Y llamemos esto que queda faltando db. Si hacemos esa escogencia, quiere decir que a u la llamé x y a db lo llamé seno de x. Si hacemos esa escogencia, entonces du es la derivada de esto, sería de x. Y si db es esto, b sería la integral de seno de x, que es menos coseno de x. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Esto querría decir que la integral de x, seno de x, sería u por b, o sea, menos coseno de x por x, que sería menos x coseno de x. Bueno. Menos la integral de b de u, o sea, menos la integral de b de u, pero b es coseno de x, menos coseno de x, menos con menos queda más, coseno de x de x. Bueno, en última instancia esto quiere decir que esto sería menos x coseno de x, y la integral de coseno de x es seno de x más c. Y el ejercicio terminó con la escogencia que se desconectó una llamada, ya se conectó. El ejercicio terminó con la escogencia que hicimos. Vamos a hacer otra escogencia sobre el mismo ejercicio. Sobre el mismo ejercicio vamos a hacer otra escogencia. Vamos a esperar ahí un momentico. Se descolgó Puerto Berrío, ¿cierto? No, profe, Puerto Río está en línea. Un momentico que ya se va a cuadrar Caucasia. Ahí mismo llaman de allá, ¿cierto? Antes de que uno llame. Listo, ahí quedaron Caucasia. Bueno, fíjense que este tipo de ejercicio, si no estoy mal, se puede resolver haciendo las dos escogencias. Fíjense que acá yo llamé ux y db seno de x. Vamos a hacer esta otra escogencia. Vamos a llamar que u sea seno de x y que db sería lo que quede faltando, o sea,
ahí no me va a servir. db sería x de x. No, esta escogencia no va a servir. Vamos a escribirla, no va a servir. ¿Por qué? Porque si yo hago esta escogencia, du sería coseno de x y b sería x2 sobre 2. Pero de todas maneras escribamos. Esto resultaría entonces que esto sería que la integral de x, seno de x sería u por b, o sea, x2 sobre 2 seno de x, menos la integral de b de u. B es esto y du es esto. O sea que esto sería 1/2 de x2 coseno de x. ¿Por qué esta escogencia no es adecuada? Pues porque paso de resolver una integral con x y seno de x lineal aquí en x a una cuadrática. Si yo sigo con este proceso, voy a complicar la situación. Entonces esta no es la adecuada. La anterior ya la habíamos hecho. No es la adecuada. Bueno, como les digo, esto lo funciona uno trabajando. Aprende pues a hacer como escogencias adecuadas, y aún así a veces no hace las adecuadas. Bueno, vamos a ver este otro. Calcular o hallar. Integral. Vamos a ver qué tal resulta esta. X logaritmo natural de 2x de x. Fíjate que es logaritmo natural de 2x de x. Vamos a hacer esta escogencia. Vamos a llamar que esto sea u y que esto sea. Fíjese que esta escogencia va a ser difícil. Ya la escribimos, pero vamos a mencionar que va a ser difícil. Y esto sería db. Si yo hago esta escogencia, u igual a x y db logaritmo natural de 2x de x, resultaría que du es de x y que b sería la integral del logaritmo natural de 2x, que no la hemos hecho. Nosotros sabemos cuál es la integral. Del logaritmo natural de x, pero no hemos hecho la del logaritmo natural de 2x. Esta no se ha realizado. Entonces, aparentemente, sí hicimos la del logaritmo natural de x, pero no la de 2x, que es muy similar, pero para ustedes en efectos prácticos no se ha realizado. Entonces esta, para ustedes inicialmente, esta escogencia no sería adecuada. Escojamos esta otra. Voy a volver a escribir esta misma expresión acá, y la integral es esta: x logaritmo natural de 2x de x. Hago mucho hincapié yo en las escogencias, porque eso es con lo que ustedes se van a encontrar. Entonces aquí mejor llamemos u esto y db todo esto. ¿Con qué se encontrarían ahí? Se encontrarían con que u es logaritmo natural de 2x y que con db es x de x. Entonces, si u es esto, ¿qué es du? Du es la derivada, con respecto a x, es la derivada del logaritmo natural de 2x, que es ¿qué? Es 1 sobre 2x.
Pues la derivada interna, que es 2, esto es dx, o sea que du en última instancia es dx sobre x también. Du es dx sobre x. Bueno. Y si db es x, b es x2 sobre 2. Esa sería la escogencia. Con esa escogencia se tendría que integral de x, logaritmo natural de 2x de x, sería u por b, o sea, x2 sobre 2, logaritmo natural de 2x, menos la integral de b de u. B es esto, y de u es esto. U es esto, b de u. Aquí ya hay un medio. B de u, el 2 ya lo saqué. x2 por dx sobre x. ¿Qué queda? X de x. ¿Qué obtendría ahí? Que la integral de x, logaritmo natural de 2x de x, es x2 sobre 2, logaritmo natural de 2x, menos un medio, y la integral de x es x2 sobre 2, x2 sobre 2 más c. En última instancia, entonces, esto es x2 sobre 2, logaritmo natural de 2x, menos un cuarto de x2 más c. Esto sería la integral de x, logaritmo natural de 2x por dx. Utilizando esta sustitución, la que hicimos anteriormente, no es que no se pueda hacer, sino que obtenemos una integral que explícitamente no hemos hallado, pero que podíamos hallar, que no es complicado, que es logaritmo natural de 2x. Esta parte acá, con esta sustitución, el resultado es esta. Y todas estas integrales se pueden resolver. Les hago hincapié en que la derivada del logaritmo natural de 1 sobre 2x es 1 sobre el argumento, que es 1 sobre 2x. La derivada interna de 2x es 2. El resultado es que estos dos se cancelan, y este diferencial es de x sobre x, que es el mismo diferencial del logaritmo natural de x. Entonces este sería el resultado. Vamos a ver si la clase entrante, la clase del viernes, seguimos realizando ejercicios sobre esto. Y espero que ustedes hayan hecho los ejercicios. Pasemos a la, si es tan amable, a la... Y espero que ustedes hayan hecho los ejercicios que les propuse ahorita. Los ejercicios que les propuse ahora. Y que en la clase entrante, antes de comenzar, me mencionen las posibles dudas que tengan. De todas maneras, mañana les voy a asignar la primera tarea. La clase del viernes seguiremos con este tema de integración por partes, y comenzaremos integración de funciones trigonométricas. Les pido que comiencen a leer eso los que no han leído, porque se dejan coger ventaja, y se dejan coger ventaja, la cosa después se pone muy grave. Entonces les pongo la tarea. La idea es hacer el viernes 2 de septiembre, el viernes 2 de septiembre, en hora de clase, el primer parcial. ¿Sobre qué tema? Sobre integración indefinida, la primera parte, tal como les aparece en el cronograma del curso. Y 8 días después estaré por allá, en Caucasia, todo el sábado. Sería el 10 de septiembre. Entonces espero, muchachos, tanto los de Caucasia como los de Puerto Berrío, que se hayan leído las noticas, que se lean los videos, que los videos están muy buenos y muy claros, que se lean el video de cada módulo,
que lo vean, que también está muy claro, y que no se me dejen coger ventaja sobre esto, y que conversamos el próximo viernes, pasado mañana. Y muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Suerte. Los de Caucasia, suerte también. A los de Puerto Berrío, el 10 de septiembre les irá el profesor Roberto Cruz, para que sepan.